Pues son las 9:05 de la mañana, 8:05 en las Islas Canarias, y se incorpora en nuestra mesa de tertulia doña María San Gil. ¿Qué tal está usted? Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, estamos en tiempos procelosos, y en tiempos procelosos pues hay que hacer muchas cosas, hay que resistir, hay que salir a la calle, hay que quejarse, pero también hay que hacer producción intelectual y reflexionar un poco de por qué estamos aquí, cómo hemos llegado, qué podemos hacer para salir del hoyo. Y bueno, pues en los días 15, 16 y 17 de noviembre se celebró aquí en Madrid, ¿no? Sí. Un congreso de católicos y vida pública con un título pues muy especial, un título Le ha gustado el sacado título de los evangelios, Quo Vadis, ¿no? Efectivamente. Bueno, es el 26º congreso, es decir, esto no es una novedad, esto hace 26 años que se celebra, lo organiza la Asociación Católica de Propagandistas y el CEU en Julián Romea, en las instalaciones de la Universidad San Pablo CEU. Y este año, se daban unas circunstancias distintas. Se ha cambiado de directores del Congreso. Este año estábamos Pepe Masip y yo misma, después de que durante 5 años estuvo Rafael Sánchez Fraus, que hizo una labor estupenda. Y creíamos que después del 25º, que fue el año pasado, que fue como un momento muy histórico, bueno, pues que el 26 no podía perder interés. Y ya desde el título y lo que es la imagen del Congreso, que no sé si la ha visto, sí. Pues quisimos hacer algo que llamara un poco la atención. El título es Quo Vadis, pensar y actuar. ¿Esa imagen es de la película? No es exactamente de la película. Me parece la de Camino de Perdición, ¿no? Es alguna de esas de cine negro sí. Americano, pero es un cartel que llama la atención. Sí. Uno no se espera que este sea el cartel de un Congreso Católicos y Vida Pública. Y el título es eso, como dice usted, en Quo Vadis. Y pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. No solamente tenemos que pensar, hacer una reflexión en qué momento estamos los católicos, sino que también tenemos que actuar. ¿Y a dónde va el catolicismo hoy en día? Bueno, pues esa es la reflexión que hicimos el otro día. Lo que está claro es que tenemos que ir a minorías creativas, como ya nos dijo Benedicto XVI, que no es el catolicismo, no es como antes, en el que todo el mundo era católico por tradición y por cultura. Ahora mismo los católicos es mucho más vocacional y de una forma mucho más reflexiva y consciente, pero tenemos que hacernos presente. Es verdad que durante los últimos años parece que el catolicismo y la fe había que vivirla de puertas para adentro, en casa, en las iglesias, pero yo creo que la fe no se impone, pero la fe no se esconde. Entonces es el momento en que los católicos también nos hagamos presentes, defendiendo aquello en lo que creemos, en los principios en los que creemos, y luego poniendo también en valor que durante 20 siglos han sido los principios del humanismo cristiano los que han cimentado esta sociedad, con lo cual uno puede no ser católico, pero culturalmente todos tenemos esos principios que son los que nos han hecho ser la sociedad que somos. Bueno, hay algunos muy interesados en acabar precisamente con esa herencia cristiana en Occidente y con esos principios. Algunos, pues, que no es ya que digan que todas las religiones son iguales, todas las civilizaciones son igualmente respetables, sino que lo que dicen es que todas son respetables menos la nuestra, que es asquerosita, y la herencia cristiana, que es algo que hay que borrar, ¿no? Claro, eso es lo que hemos puesto encima de la mesa, que nosotros no nos metemos con nadie, pero que no se metan con nosotros. Que es verdad que parece que todo lo cristiano y todo lo católico es lo que hay que arrumbar, apartar y quitar de en medio, porque molestamos, y yo creo que no molestamos en absoluto. Yo creo que cuando nosotros hablamos... Sí, que molestan ustedes. Bueno, vamos, pues, o sea, precisamente pues la herencia judeocristiana, la tradición cristiana europea es la que ha alumbrado la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene sus antecedentes en la Escuela de Salamanca y tal. Europa es lo que es y ha alumbrado los derechos humanos porque es cristiana. Claro. En otras civilizaciones en otras religiones no hay nada similar a esa dignificación del individuo, ¿no? Entonces, claro que molestan ustedes a los que quieren cargarse esa dignificación del individuo como parte de un proyecto totalitario que consiste en destruir cualquier resistencia al Estado. Sí, y perder el sentido trascendental de la vida, efectivamente, y cargarnos la cultura que tenemos, eso como dice usted, la cultura judio-cristiana, que es el pilar de lo que somos. Pero no nos vamos a dejar. Si nosotros no queremos imponer nada, pero queremos que nos dejen, pues estar en la sociedad y defender esos principios, esa fe en la que para nosotros nos conforma la vida. ¿Y cómo hacerlo, doña María? Bueno, es decir, el diagnóstico parece claro, el tratamiento
pues parece también claro, oiga, pues tenemos que significarnos como católicos, tenemos que mostrarnos orgullosos de lo que tiene de bueno, que es muchísimo, nuestra tradición cristiana. Vale, sí, pero ¿cómo hacerlo en un mundo donde los medios de comunicación están dominados precisamente por lo contrario, donde casi todos los partidos políticos pues tienen una actitud más bien de fobia a toda esa tradición cristiana? Es decir, concretamente, ¿qué puede hacer un católico? Bueno, nadie ha dicho que esto sea fácil. Eso también ya sabíamos que iba a ser complicado. Pero lo que no hay que hacer es callarse. Yo creo que tenemos que ser valientes y hacernos presentes, como le decía antes. Yo creo que es verdad que vivimos en una sociedad que está muy laicizada, si se puede decir así, una sociedad en la que los valores del humanismo cristiano no cuentan, el nihilismo y el relativismo campan por sus anchas, pero yo, que soy una mujer con fe y que tengo esperanza, veo que hay brotes verdes. Yo veo que en este momento es verdad que los jóvenes pues no se meten en órdenes como antes, franciscanos, jesuitas, pero existen Emaús, Efetá, Bartimeo, existen realidades en las que nuestros jóvenes están buscando algo más de lo que les da su vida cotidiana, y la gente que está buscando al final termina encontrando, y yo creo que en esto entonces se está viviendo la fe de una forma mucho más profunda y mucho más de verdad. Ya no lo hacemos por costumbre, por tradición o porque nos lo han dicho en casa, sino que lo hacemos porque de verdad lo sentimos. Entonces yo creo que los católicos ahora mismo tenemos que reconocernos unos a otros las distintas realidades eclesiales, porque bueno, yo soy propagandista, pero luego existen distintas formas de tener la fe. Tenemos que ir al unísono en la misma dirección, siendo valientes, defendiendo aquello en lo que creemos, y un modelo de sociedad que es el que, como digo, lleva 20 siglos cimentándonos. ¿Qué responsabilidad en la pérdida de influencia del catolicismo en la sociedad tiene la propia jerarquía católica? Bueno, yo creo que aquí responsabilidad tenemos todos. Entonces, no... Ahora mismo yo creo que no es el momento de echarnos piedras unos a otros, al revés. Yo creo que es el momento de sumar hombro con hombro y ponernos hacia adelante, porque la tarea que tenemos entre manos es muy complicada. Es decir, es que las siguientes generaciones tengan el privilegio de poder elegir también una forma de vida diferente, en la que, como decía antes, pues no impere lo peor del ser humano, sino que pongamos al ser humano y la dignidad de la persona en la mitad y valoremos cosas como la vida, como la familia, como la verdad. Es decir, cosas absolutamente elementales que hoy han pasado a un segundo plano y se desdeñan completamente. Entonces, ni los católicos lo hemos hecho bien, ni quizá tampoco parte de la Iglesia lo ha hecho bien, pero como eso ya lo sabemos, ahora yo creo que hay que mirar para adelante e intentar entre todos hacer mejor las cosas. Y por eso un congreso de estas características nos da la ocasión de reconocernos unos a otros, de convivir todos juntos, de ver a muchos jóvenes que vinieron el sábado, y bueno, fue fantástico ver casi 500 jóvenes haciendo una hora santa con jacuna, que también, bueno, pues lo de jacuna es una cosa como milagrosa que está ocurriendo, es decir, gente que se reúne para hacer adoraciones, que canta, que asiste a conciertos, donde Dios está en la mitad de todo eso. Bueno, pues esas son las cosas que hay que poner en valor. Según lo está contando usted, pues estaba yo pensando ¿qué porcentaje de la población española mirará eso como si fuera una marcianada? Es decir, pues fíjate, hay jóvenes rezando el rosario, jóvenes cantando canciones de no sé qué. Estoy seguro de que hay un porcentaje nada desdeñable de la población, e incluso de la población juvenil, que mira eso, pues eso, como si fuera una marcianada, lo cual es un síntoma de hasta qué punto se ha retraído la Iglesia Católica en estos últimos años. Es decir, que la expresión de la fe resulte ridícula o extraña o atípica, pues simplemente indica que es que se abandonó el campo hace muchísimo tiempo, ¿no? Y se renunció a expresar lo que uno es, ¿no? Sí. Y ahí la Iglesia tiene su parte de culpa, pero las familias también tenemos nuestra parte de culpa, porque en mi generación yo creo que hemos roto un poco ese cordón umbilical entre la fe y la siguiente generación. No sé si hemos llegado a transmitir a nuestros hijos verdaderamente esa fe que nos transmitieron nuestros padres. Y yo siempre digo que menos mal que en este momento existen los abuelos, que son los que están enseñando a los niños a rezar, a los niños a ir a misa, que se empeñan en que los niños hagan la comunión, y son los que están transmitiendo esa religiosidad, porque mi generación y la siguiente, bueno, pues hemos abandonado un poco la fe y le hemos dado un poco la espalda a Dios, y en eso, como decía antes, pues probablemente tampoco la Iglesia ha hecho mucho por tenernos a todos contentos en, pues participando de lo que es la fe. Pero bueno, sabiendo lo que hemos hecho mal,
pues intentemos hacerlo bien. A mí que me miren como marciana, la verdad es que no me preocupa nada, porque toda la vida me han mirado como bastante marciana en todos sitios. A mí de hecho me encanta que me miren como marciano fachosférico. Por eso yo, según quien me mire como marciana, eso me da la razón y me hace saber que estoy haciendo las cosas que tengo que hacer, que son las cosas correctas. Y en el fondo yo también veo cuando nos atacan con tanta inquina y con tanto rencor, digo, no es normal, porque yo lo que ellos defienden puedo estar en contra, pero tampoco me va la vida y sin embargo ellos se esfuerzan de una forma bastante curiosa en acabar con todo aquello que nosotros defendemos. Ayer hubo en el Senado una reunión de casi 42 países donde se puso en valor los fundamentos del humanismo cristiano y una serie de realidades que nosotros defendemos. Bueno, había que ver los medios de la izquierda cómo estaban de nerviosos, cómo estaban de alterados, que poco menos que nos querían impedir que estuviéramos en el Senado, porque en el Senado no se podía estar en una reunión donde se hablara en contra del aborto. ¿Pero cómo que no? O sea, ellos pueden decir lo que les dé la gana y cuando nosotros queremos poner ese tema encima de la mesa, decir que somos muchos los que no estamos a favor de acabar con la vida del ser más indefenso que hay, bueno, ahí se ponen que parecen la línea del exorcista. Entonces, bueno, por algo será. Hay un fenómeno curioso que se está dando en algún país sudamericano. Bueno, se está dando en mayor o menor medida en todos. Ojo, incluida España, que es ante la dejación o la rendición de una parte de la Iglesia católica, queda el campo libre para la irrupción de sectas protestantes, y en algún país pues ya supera el número de protestantes, en algún país iberoamericano, al número de católicos, sobre todo por un fenómeno, y es que cuando una iglesia, en este caso la católica, no plantea como un reto, como algo exigente el ser parte de ella, pues realmente la gente vuelve la vista hacia otros que sean más exigentes. Es decir, lejos de ahuyentar a los fieles el hecho de ser firme en los principios, de defender ciertos valores, de exigir cierto compromiso, cierta actuación, al contrario, lo que ahuyenta a los fieles es precisamente el no exigirles ningún compromiso, el transformar la religión en simplemente una costumbre social o familiar, el no ser fieles a los principios. Eso es lo que acaba expulsando a los creyentes y dejando el campo libre a las sectas protestantes, en mi opinión. No sé si coincide usted con eso. Yo creo que tiene, como casi siempre, toda la razón. No, tiene toda la razón del mundo. Y estaba pensando en ese momento que estaba trasladando eso a la política. Es decir, cuando un partido político también deja de ser el referente para sus votantes, de defender aquello en lo que cree, de que los votantes se sientan útiles, pues buscan otra cosa los votantes. Es decir, cuando uno abandona un espacio, ese espacio se llena con otras cosas. Y en el tema de la religión es verdad, cuando uno deja de ver en su fe aquello lo que quiere, aquello que defiende la tradición, y ve que se hacen las costumbres más laxas, que todo vale, que en este mundo relativista pues da todo un poco igual, y dice, no, esto no es lo que yo quiero una religión que en el fondo es una religión que me hace mejor persona, que exige lo mejor de mí, pero que es muy exigente, pero que me obliga a tener unas determinadas actitudes y unos determinados comportamientos, porque si no, pues como decía Chesterton, cuando uno deja de creer en Dios, pues puede creer en cualquier cosa, y efectivamente es lo que nos está pasando, que ahora se cree en cualquier cosa. Bueno, ¿cuáles son los pasos siguientes, doña María? Pues preparar el congreso del año que viene, si le parece poco. Bueno, pero de aquí a entonces, ¿qué tienen ustedes previsto acciones concretas, o el congreso es simplemente lo que llamaríamos un think tank y luego ya las acciones concretas quedan, pues, yo qué sé, para la Asociación Católica de Propagandistas o para tal otra asociación religiosa? Es decir, bueno, a lo largo del año seguimos haciendo reuniones, seguimos haciendo charlas, seguimos haciendo encuentros con distintas realidades. Es decir, nosotros queremos, y además eso es un poco la vocación de los propagandistas, que hay una frase que me gusta mucho: nosotros ponemos la mesa y queremos que en esa mesa se siente mucha gente, pues para poder buscar puntos de encuentro, iniciativas, estrategias de actividad, y eso es lo que vamos haciendo a lo largo de todo el año. Esto no llegamos de repente y decimos, esto se va a hacer así, así, así. No, esto se piensa, se reflexiona y se ve al mismo tiempo qué acciones conjuntas se pueden ir llevando a cabo para esa consecución de que el católico esté cómodo en la vida pública, que tengamos nuestro espacio sin violentar, sin ofender, pero sin tener que estar nosotros escondidos en nuestras casas. Ni pidiendo perdón por existir. Por existir, sí. Dentro de ese camino hacia una recuperación
de un cierto espíritu que quizás se ha abandonado dentro de la Iglesia Católica. ¿Tenemos cabida los agnósticos que coincidimos en los valores, pero que simplemente nos falta la fe? Perfectamente. Si además, lo bueno de la religión católica, nuestra fe, la religión cristiana, es que nos da libertad a cada uno de nosotros. Es una religión que te deja ser muy libre, entonces tú puedes compartirla o no. Y luego hay principios que vienen de la ética y de la moral, que en muchos puntos son coincidentes. Pues yo creo que alguien que sea agnóstico, que no crea en Dios, que ya lo siento, porque verdaderamente creer en Dios es una gracia y es un lujo. Sí, lo sé. De verdad, a mí me parece que es un privilegio y me parece, como a mí me parece tan maravilloso. Es un don. Es un don y una gracia. Yo me gustaría que todo el mundo lo tuviera. Pero es verdad que podemos coincidir perfectamente en entender que hay que defender la vida, que hay que defender la familia, que hay que defender la verdad, que tenemos que ser buenas personas y que tenemos que vivir en un mundo de solidaridad y de encuentro entre los diferentes. Bueno, no sé si alguno de mis contertulios quiere plantearle alguna cosa a doña María. La pregunta no, es que le estaba escuchando y me estaba pareciendo tan interesante, entonces yo estaba dándole vueltas a todo lo que estabais comentando. Estas son las cosas que hace don Jaime de Berenguer para fingir que piensa. Sí, no, pero lo hago poco, poco y de vez en cuando solo. No, pero la verdad es que estaba dándole vueltas a lo que estaba diciendo María, lo que estaba diciendo usted, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Y de hecho, yo, según estaban hablando, yo he oído todo tipo de argumentos. Por ejemplo, el día que la Iglesia dejó de ser una religión para convertirse en una ONG, eso lo he escuchado yo muchas veces. Me he acordado, fíjense, que soy raro, de Kierkegaard y cómo Kierkegaard criticaba en su tiempo ya a los católicos por utilizar la fe como no tanto como una motivación intrínseca, sino como una manera de relacionarse socialmente, pero que estaba completamente vacía. Y entonces me he acordado de lo que ha dicho María, que dice, ahora somos pocos, pero estamos muy motivados. Y entonces digo, eso es verdad. ¿Y por qué puede haber pasado eso? Todo esto en mi cabeza callado, o sea, para que usted vea que la vida interior, a veces pienso. Y claro, y entonces, explicación que don Jaime tiene vida interior. La explicación que me ha venido al vuelo, claro, es que hasta hace, bueno, me he acordado por supuesto de Nietzsche, cuando he dicho que Dios ha muerto. Pero claro, Nietzsche en el fondo no era precursor de nada. Yo creo que leyó muy bien lo que era el avance científico. Y también me he acordado de que, bueno, antes la religión pues tenía una función social en la cual posiblemente había mucha gente que no creyera simplemente, pero era la necesidad de conseguir de esa identidad grupal, ¿no? Que ahora no existe. Bueno, pues todas esas cosas, es decir, que me parece un tema apasionante e importantísimo. Y me he acordado de un libro que estoy leyendo que se llama, buenísimo, ¿cómo es? El marxismo, la fe o la religión sin fe, es que no me acuerdo. Víctor, joder, soy malísimo para estas cosas. Pero, ¿Víctor Manuel Pérez Velasco? Sí, muy interesante. Escribe libros muy interesantes. Muy interesante. Y él ahí al principio del libro, pues bueno, sus dos grandes planteamientos es, por una parte, la espiritualidad viene de alguna manera genéticamente determinada, dice él, incluso especifica exactamente cuál es. La espiritualidad en general, porque en muchos casos esa espiritualidad que antes tenían las religiones en general, no hablo, pues ahora la tienen otras cosas, ¿no? Yo qué sé, pues la vida natural y la conexión con la naturaleza o la filosofía, etcétera. Y luego tiene otra segunda y es esa lucha del marxismo contra la religión católica de manera específica y cómo ellos han generado una religión alternativa, y por eso la religión católica, cuando se ponen la izquierda así de enfurecida, da igual que sean de la primera, de la segunda o la tercera internacional, de hecho él lo dice, ¿no? Lo digo porque el libro de verdad es muy interesante, el que lo quiera leer, pues lo que pretenden es una suplantación de la religión católica por el marxismo. El problema que tienen es que no pueden, entonces se ponen así tan histéricos por eso, ¿no? Y todo esto, Luis, en el silencio mientras que les escuchaba, o sea, pero qué capacidad. Estaba ahí dándole vueltas a esa cara de Memo. Es que estaba en segundo plano, como los teléfonos. Bueno, si le hemos hecho pensar, no ha estado mal. Bueno, ese es el objetivo. Hemos hecho pensar, con lo cual objetivo cumplido, porque en el fondo esto lo que tiene que hacer es llevar a cada uno
a una reflexión personal de haber y en qué luego, punto está. la última, y ya me callo, es que don Luis es agnóstico, pero él no se da cuenta la cantidad de religión que tiene, y de religión católica, que tiene usted en todas y cada una de las palabras que pronuncia normalmente en la tertulia, porque la libertad, la igualdad, la solidaridad, todo eso son valores. Sí, yo me he educado en un colegio católico, los Maristas de Chamberí. Estoy muy contento de haberme educado en ese colegio. Creo que recibí una educación en valores estupenda, y pues yo soy un católico, lo que pasa es que no tengo fe, pero... Y muchos de estos que se quejan tampoco lo saben. O todos estos que no tienen fe tampoco. Sin embargo, Dios está transversalmente en su vida, ¿no? Entonces, por eso, cuando usted preguntaba, ¿y un buen agnóstico? Pues por supuesto, porque usted, sin saberlo, tiene a Dios atravesado desde que se despierta hasta que se acuesta. Y todo esto con la cara de Lelo, ya digo. Ahí quiero ir yo también, porque más allá de la fe, me parece muy importante esto de no tener que pedir... Un momento, una acotación a eso, que es que me ha recordado el comentario que hizo Mario Noya ayer en la tertulia, del libro que ha sacado Vivek Ramaswamy, que es este hombre de origen hindú que acaba de fichar Donald Trump junto con Elon Musk para llevar la oficina de ahorro presupuestario en Estados Unidos, y empezar a meter la tijera a la administración, que acaba de sacar un libro que se titula 10 verdades, ¿no? Y entonces la primera dice: Dios existe. Pero mi candidato republicano preferido era él. Y de para abajo. No, decía que es muy interesante lo que ha dicho María de no tener que pedir permiso. Perdón, ha dicho perdón, y yo añado ni permiso, porque no se hace daño. Quiero decir, el daño lo está haciendo toda esta corriente que quiere eliminar de un plumazo, exterminar cualquier acto religioso, cualquier acto de fe. Porque ya digo, más allá de la fe están los valores, está la sociedad, está la construcción que hemos conseguido durante siglos, durante milenios, si me apuras. Y ahora mismo hay un plan contra esto. Hablábamos antes de que la política ha superado al derecho. Pues en este caso el positivismo, mal entendido, ha superado lo natural. No hay que avergonzarse de defender una familia, de saber lo que es una familia, porque estamos en una época en la que este micrófono es un hombre, este vaso es una mujer, y es muy importante, ya digo, más allá de de la fe, de ser agnóstico, de no ser agnóstico, de ser creyente, de no serlo, de defender lo que es el fundamento de una civilización civilizada, valga la redundancia, porque lo demás es el caos. Y ahora mismo se está tendiendo al caos, y estamos empezando a estar cómodos en el caos, y no pasa nada, no hay que pedir perdón por decir que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, que una familia es una familia, y cómo se forman esas familias. Solamente esto que parece tan de perogrullo es así, y estamos luchando contra eso. Y os voy a poner no me gusta contar cosas que me han pasado ni que me han dejado de pasar, pero yo trabajé en una televisión muy de izquierdas, porque sí, porque así es la vida, y tampoco tengo que pedir ni perdón ni permiso a nadie. Yo me acuerdo de una compañera que hicimos una cobertura de una catástrofe que hubo, ¿vale? Y bueno, una de sus últimas conexiones dijo, no se han encontrado, la frase me la invento, el textual, no se han encontrado nuevas víctimas mortales, gracias a Dios. Añadió, gracias a Dios. Se le hizo un bullying tremendo, y no se le regañó, no es que diga, no, es que somos una televisión agnóstica, atea, o somos una línea editorial, no, se reían de ella. Que por eso es que para un periodista con el ego tan desmesurado que tenemos, y bueno, los periodistas somos como somos, tenemos más ego que inteligencia, somos lo peor los periodistas, yo siempre lo digo, somos lo peor, pero bueno, yo es lo que he sabido hacer, mejor o peor, y aquí estoy. Y se rieron de ella, y de esto te hablo hace 20 años casi, o sea, no te creas que te digo antes de ayer, y es un poco cómo se ha construido eso, ese menospreciar, ese ningunear, ese insultar, porque se pasa del menosprecio al ninguneo, al insulto a la fe. Y por eso, pues oye, bienvenido sea, más allá de tener fe o no tener fe, bienvenido sea que alguien no pida perdón ni pida permiso para establecer o para defender o para proclamar unas cosas tan sencillas como es el amor, la fraternidad, la familia, la caridad y la belleza. Efectivamente, que ojalá las civilizaciones todas
se basaran en esos 4 o 5 pilares. Nos iría mucho mejor a todos. Así que es que la gente no es consciente de que las civilizaciones no son iguales, no son moralmente equivalentes, no todas están en el mismo nivel. Hay civilizaciones, pues hombre, que afortunadamente han desaparecido. La civilización maya, la civilización azteca, con sus sacrificios humanos, claro. Pues gracias a Dios que llegamos los españoles allí para llevar el catolicismo. Que, en fin, pues ¿qué quiere que le diga? La civilización china, pues la civilización china tiene cosas muy admirables, como esa especie, como el confucianismo, que trata de llevar a un concepto de servicio público que quizá aquí en Occidente es un poquito marciano, ¿no? Pero no hay nada en la civilización china capaz de alumbrar una declaración de los derechos del hombre, porque no goza el hombre como individuo de la primacía. Es que lo que tenemos en la herencia cristiana es maravilloso, precisamente porque es el catolicismo el que dice, no, el hombre, Dios lo crea dotado de dignidad, claro. Porque está hecho a imagen de Dios. Porque está hecho a imagen de Dios, el hombre en sí mismo es digno. Claro. Da igual que sea siervo, que sea esclavo, que sea noble, que sea lo que sea. Todos los hombres están hechos a imagen de Dios y por tanto tienen dignidad intrínseca, lo cual implica que tienen derechos intrínsecos, claro. Que son más poderosos que los derechos del gobernante, del Estado, etcétera. O sea, todo eso es basado en el concepto cristiano de hombre, imagen de Dios. Tú ya tienes como derivada todo lo que es la limitación del poder del Estado. Eso no lo tiene ninguna otra civilización, ¿no? Entonces, bueno. En fin, qué rollo me he marcado. Bueno, doña María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, pues que sigan con la buena labor y con la recuperación de las cosas que hay que recuperar, que caramba. Ahí seguiremos y vendré a contárselo. Cuando me llamen yo les vendré a contar cómo vamos. Por supuesto, pero para el año que viene nos tiene que avisar antes claro, del Congreso. Antes del Congreso para anunciarlo. La verdad que sí. Este año estábamos un poco de nuevos porque hemos hecho la novatada, pero lo haremos. Venga, gracias. Pues un abrazote, doña María. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. El Toro TV también es Radio Libertad.